¿no? Para mí la motivación es buena, pero no confío en ella. Nunca, nunca voy a confiar en la motivación. Lo que sí voy a confiar es en la disciplina, porque la motivación te abandona en los momentos más difíciles, ¿no? Estás motivado, pero ya cuando toca hacer el trabajo real, la motivación te abandona. Entonces yo no, y recomiendo no confiar. Podría ser una chispa que encienda todo, pero no confíes en la motivación, confía en la disciplina. Y llegué primero a filosofía, porque de alguna forma siempre me preguntaba, y yo creo que todos, o sea, en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué hacemos aquí en la Tierra? ¿O quiénes somos? ¿O por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas trascendentales, ¿no? No es que quiénes soy, pues soy Romildo Silva, no, sino que es una pregunta mucho más trascendental y filosófica. Y es ahí que surgió en mí la idea de estudiar filosofía. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio más de este podcast 1729 del canal de YouTube StarMax. En esta oportunidad tenemos el honor de tener en el canal a Romildo Silva Cuadros, un matemático y científico aeroespacial peruano, cuya historia de vida es inspiradora y su trabajo en el sector espacial es verdaderamente notable. Él estudió la carrera de matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su interés por entender la realidad y el universo lo llevó a integrarse a Spaceums y a la Fundación Acercándote al Universo de México, donde colabora como investigador espacial. En 2024, Romildo fue seleccionado como científico de tripulación en la misión Aurora en Polonia, un proyecto que simuló las condiciones de vida en Marte, donde investigó los desafíos que enfrentan los astronautas en una misión real al planeta rojo. Recientemente presentó 6 proyectos aeroespaciales en el 76º Congreso Astronáutico Internacional 2025 en Australia, donde participaron las agencias espaciales más importantes del mundo. Sus investigaciones se enfocan en la gestión de satélites en desuso y basura espacial, así como en soluciones innovadoras para el transporte aéreo personal de astronautas en Marte. Investigación que también presentó en el International Astronautical Congress en Milán, Italia. Es un honor para nosotros tenerte acá y bienvenido a StarMax, Romildo. Muchísimas gracias por la invitación también. Yo encantado de poder compartir toda la experiencia y de alguna forma para que sea una motivación para todos los matemáticos que también están en Perú, estudiando en San Marcos, en otras universidades, puedan también pues, conocer esta parte del sector espacial e incentivarlos, ¿no? A que podamos llevar al Perú más allá de todo el desarrollo que se viene dando, ¿no? Para nosotros realmente es un honor poder hoy día acá sentarnos a charlar y conocer un poco más tu trayectoria. Y justamente para eso queremos irnos al inicio, específicamente a tu etapa escolar. A muchos estudiantes en el colegio a veces suelen tener este miedo, este temor hacia las matemáticas. No sé si nos puedes compartir un poco cómo fue tu experiencia en el colegio con respecto al curso de las matemáticas. En mi caso, yo me he inclinado bastante, no solamente por la matemática, sino por la lectura. Me gustaba leer bastante en la secundaria, matemática también resolvía, no tanto, por supuesto, lo veía más mecánico, me parece, porque era como que ya el profesor deja un trabajo, lo veo como lo ha hecho anteriormente y lo hago lo mismo y ya está, ¿no? Entonces, no tenía tanto miedo a matemática. Lo que sí en algún momento tal vez me causó un poquito de miedo fue física. Estamos hablando de física, las ciencias básicas, ¿no? Entonces, eso sí, un poquito de miedo, pero igual lo afrontamos bonito. Sí, sí, desde ya ese entonces tenía esta inclinación por ambos, ¿no? Leía bastantes libros y también me afrontaba bastante las matemáticas. Mira, qué interesante y qué importante también son las lecturas, ¿no? ¿Tuviste alguien, algún referente o alguien que te inspiró a que comiences a leer más, a que le agarres este gusto por la lectura? Sí, de hecho, el profesor Vladimir Flores de la Cruz, un profesor canteño. Yo era, bueno, a ver, digamos, en la primaria siempre me gustó sacar los primeros puestos, ¿no? Y cuando no sacaba los primeros puestos me sentía mal, no sé por qué. Entonces, ya en la secundaria, otro profesor también, Flavio Chinchay, ¿no? Ellos dos fueron mis referentes. Me dijo, no, Romildo ha pasado invicto. Invicto, y yo no sabía qué era invicto. Invicto era que todos los cursos estaban aprobados, nada más, solo aprobados, ¿no?
Luego ya llegó el profesor Vladimir, tercero de secundaria, y vio, me parece, el potencial, ¿no? Que todas las personas lo tienen, solamente que tal vez a veces no lo descubren. Y me dijo, deberías leer más, estudiar más. Yo te veo bastante, en la clase siempre preguntaba, eso sí, siempre, siempre preguntaba. O sea, yo me sentaba delante en la mejor carpeta, en la mejor vista, ¿no? Hacia la pizarra y estaba ahí atento, que esto y lo otro, ¿no? Entonces, y ahí empezó la transformación. Tercero de secundaria, ya no solamente mi objetivo era pasar invicto, sino empezar ya a apuntar tal vez los primeros puestos de nuevo, ¿no? Que ya había dejado solamente en la primaria y ahora apuntar a los primeros puestos en la secundaria. Y sí, pues lo logramos, lo logramos. Y hemos estado con chicos bastante interesantes, mis compañeros eran muy buenos. Me acuerdo de Dani, era un genio porque sacaba 20 20 20 y era increíble. Hace poco lo vi en sus publicaciones, está en México, en la UNAM, ha hecho una carrera allá y es muy bueno, es muy bueno. Esperemos que, pues, que vuelva acá al Perú y llevar al Perú a otros niveles, ¿no? Y luego también tenía otra compañera, Zulma, también muy buena, un gran saludo, también sanmarquina, ¿no? Entonces, estudió medicina, me parece, y pues estábamos ahí dándole duro y pues sí, sacamos buenas notas en ese tiempo. Lindo y qué interesante. Le mando acá un saludo a Dani, a Zulma. Y definitivamente, ¿no? El entorno es importante, ¿no? Dicen que uno es el promedio de las personas con las cuales se juntan, ¿no? Y definitivamente si uno tiene amigos que, oye, saquemos la mejor nota, pongámonos a estudiar, eso te motiva, ¿no? Y te enciende como la llama de querer seguir estudiando. En tu caso, ¿cómo fue el hecho de, bueno, las buenas notas, todo eso, pero cómo fue el hecho de que decidiste, bueno, quiero seguir la carrera de matemática en San Ya, Marcos? ¿Cómo llegó ese momento? claro, eso fue una historia un poco larguito. Lo que pasa es que lo único que tenía en mi cabeza era estudiar. Yo salí a los 17 años terminando la secundaria. Me acuerdo la promoción lo hicimos el 19 de diciembre. El 25 de diciembre pasé con mi familia y el 26 a las 8 de la mañana a mi mamá le dije, no, mamá, yo tengo que irme, quiero estudiar. Y así, de verdad, mi mamá también. Y algo que ayer le cuento, por ejemplo, o le hago recordar esto, ¿no? Que ayer tuve la premiación egresado destacado de la facultad y de la universidad, del BRAP. Y estaba mi mamá ahí, ¿no? Y hacía recordar esto, que a los 17 años salí de casa y me vine acá a Lima. Solamente quería estudiar. Eso era todo mi cabeza, ¿no? O sea, y estudiar significa un mundo bastante amplio, ¿no? Ya, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Cómo vas a estudiar? Más todavía la cuestión económica, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, pero solo decía, quiero estudiar, quiero estudiar, quiero estudiar. Y llegué primero a filosofía, porque de alguna forma siempre me preguntaba, y yo creo que todos, o sea, en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué hacemos aquí en la Tierra? ¿O quiénes somos? ¿O por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas trascendentales, ¿no? No es que, ¿quiénes soy? Pues soy Romildo Silva, no, 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 sino que es una pregunta mucho más trascendental y filosófica. Y es ahí que surgió en mí la idea de estudiar filosofía, por ejemplo. Yo primero estudié filosofía en los Misioneros de la Reconciliación del Señor de los Milagros, y en ese tiempo quería ser sacerdote incluso, porque admiraba bastante lo que es a Pablo, que iba de pueblo en pueblo predicando, y de hecho en algún momento viví esa experiencia, fue muy bonita, muy transformadora. Me acuerdo en Junín, por ahí por Palpa, por ahí por esos lugarcitos donde hacía mucho frío en invierno. Iba de pueblo en pueblo entre dos hermanos y íbamos predicando, haciendo algunas liturgias, algunos sacramentales, etcétera. Fue muy bonita esa etapa también cuando estudié filosofía mientras hacía estas misiones, ¿no? Y luego ya una cuestión que vi en filosofía es que, y no desvalorizo la filosofía, es muy bonita, he leído libros muy buenos, eso sí. Eh, Sin embargo, la respuesta a estas preguntas nos dan de alguna forma subjetiva, ¿no? Entonces, cada filósofo responde a estas preguntas fundamentales, trascendentales, desde su experiencia de vida. ¿No? Y todos somos y tenemos una experiencia única. Entonces, faltaba objetividad ahí.
Es ahí que conozco a un compañero en realidad, que era matemático y estaba estudiando filosofía, o sea, su primera carrera fue matemática. Y le digo, pero mira, lo que veo es que falta objetividad en estas respuestas, ¿no? Está bien, o sea, los filósofos nos responden, pero desde su punto de vista y desde su experiencia detrás, ¿no? Entonces, y me dice, no, pues entonces matemática es la más objetiva. Y empezamos a conversar más de matemáticas y dije, no, sí, matemáticas. Necesito matemáticas sí o sí por la parte que es objetiva, ¿no? Y es ahí que nació, pues, ¿no? Esto de las matemáticas. Y además dije, bueno, sí, 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 bueno también en matemáticas en la secundaria, así que vamos a darle. Y ahí es donde entramos a San Marcos, ¿no? Me contacté con algunos familiares que también habían sido sanmarquinos. Ya desde ya les envío un saludo a mi primo Chris, te digo, mi primo Alan. Él pues me dijo, no, San Marcos, ¿no? Porque en San Marcos, de alguna forma, nosotros que no tenemos economía suficiente como para solo estudiar, etcétera, entonces San Marcos es una buena opción. Listo, entonces empezamos a sacrificarnos bastante por San Marcos y pues logramos entrar a matemática. Es ahí donde surge esto de las matemáticas, ¿no? Realmente es como todo un viaje de descubrimiento, ¿no? Y mucho coraje, mucho valor, ¿no? De decir, mamá, yo salgo de casa, yo me voy de acá, del lugar que conocías, ¿no? Tu lugar natal, pero dices, salgo, voy, viajo y comienzas a emprender ese viaje, ¿no? De descubrimiento, ¿no? Quiero comenzar primero por entender las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Y así vas descubriendo, vas haciendo misión. Realmente es un viaje interesante, ¿no? Y bueno, ahora hablando un poco más de este viaje, pero en la etapa universitaria, ¿cómo fue esa etapa universitaria en la San Marcos? Por ejemplo, ¿cuáles consideras que fueron tus cursos favoritos? ¿Qué fue formando como ese camino que te llevaría luego a la astronomía? Bien, en matemática fue una etapa muy bonita, muy solitario. Bueno, ahora entiendo que pues y desde ya también a los que nos escuchan y nos ven, les recomiendo siempre que cultiven todos los aspectos de la persona humana, porque yo era muy solitario. O sea, mi mundo era las clases, la biblioteca, la residencia, me habían dado residencia ahí en Cangallo. La residencia, las clases, la biblioteca, residencia y así, solito, solito. Tenía uno que otros amigos, ¿no? Por ejemplo, Bruno, que seguramente le conoces, ¿no? O tal vez no. Henry, que también está haciendo maestría en el IMCA, sí, aquí en el IMCA acá en Perú. Fue así, ¿no? Y empecé sobre todo a sacrificarme más por pasar los cursos, porque son bien complicados. ¿No? O sea, tenía como que un sueño, ya voy a entrar a San Marcos, pero ya estoy en San Marcos, ahora hay que estudiar para pasar los cursos. Los cursos que más me gustó bastante fue el del profesor Luyo, por ejemplo, análisis real, que desde primer siglo ya me decían, ¿no? Vas a jalar en análisis real porque es bien complicado, es más abstracto, etcétera, ¿no? Y con ese temor, ese miedo, lo que hice fue irme a una escuela de verano en el IMCA donde llevamos análisis real y también lineal. Entonces, y luego, ya con todo ese conocimiento que había adquirido ahí, análisis real y adicionalmente el curso del profesor Luyo, empecé a sacar buenas notas en esos cursos. Y más todavía con la profesora Marta, llevé álgebra lineal. De verdad que fue increíble la evolución que tuve porque me acuerdo que yo tomaba el examen y no es por alabarme, ¿no? Sino pues son anécdotas muy bonitas que quedan. Me daba la hoja de preguntas y la profesora me acuerdo que daba solamente una hoja y las preguntas con suficiente espacio para realizar la respuesta, ¿no? Y de frente las hacía la respuesta ahí. O sea, solo llegaba con mi hoja y mi lapicero, nada más. Y ya, y empezábamos a resolver ahí. Y se sorprendía porque decía, tú no necesitas, o sea, hoja borrador, porque siempre usamos, ¿no? Una hoja borrador, etcétera, y pasamos. Y me decía, sí, entonces digo, sí, pues, y nos reíamos. Y eso también me valió para que la profesora me contactara con un profesor de la Católica y también hice un semestre allá en un curso ese curso era sobre análisis real y también historia de las matemáticas, fue una cosa bonita también que también quería ligar con lo de filosofía, ¿no? Y cómo surgió las matemáticas, etcétera. Así que fui también a un semestre en la Católica, ¿no? Y de ahí también otro curso que me encantó, este curso sí me encantó muchísimo, es geometría diferencial, donde uno estudia las
las circunferencias, las isocíclicas, etcétera, esas cosas. Y ahora lo veo más que todos aplicados al sector espacial, no justo lo que yo necesito. Y luego también ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando empecé a ver que con eso se podía modelar ciertos fenómenos, en ese momento decían, bueno, ciertos fenómenos se puede, ahora podemos ver que todo se puede modelar. Sí. Eh, fueron cursos muy, muy bonitos, Introducción a ecuaciones diferenciales ordinarias, así se llamaba el curso, y era muy, muy, muy bonito esos cursos, ¿no? Entre otros, que eran bastante bonitos también. Definitivamente también disfruté bastante el curso del profesor Luyo, análisis real. Aprendí bastante. Con la profesora Marta también súper ordenada siempre, su letra Sí, sí, súper legible, ¿no? Creo que es la mejor letra de la... sí. Sí, 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 súper ordenada. Muy buena profesora. Desde acá también le mandamos saludos a ella, de profesores de la Facultad de Ciencias Matemáticas. ¿Tienes algunos libros o recursos que tal vez te gustaría recomendar o que fueron como que los libros que no sé, los tomaste como una... Este libro le tengo mucho cariño, aprendí mucho con él. Lo que es, bueno, sí recomiendo, por ejemplo, el MITAC, ¿no? Ese libro lo lleva para todos lados. Ah, y una anécdota también en matemática. Tú sabes que siempre el primer examen es fatal para nosotros. Bueno, dije, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver esto. Y mi primer examen fue de cálculo uno me parece. Sí. Y saqué 0,01. O sea, muerto, muerto de lo... El primer impacto de la universidad, que creo que todo el mundo pasa por eso. Y luego me quedé como que asustado. Y luego vi que había un libro, no me acuerdo el nombre ni el autor, pero era un amarillo así delgadito. Hasta ahora lo busco porque en la caja, en mi caja de libros no lo encuentro. Qué raro, porque lo compré. Es un libro delgadito, pequeñito de cálculo que trataba sobre límites. Otra cosa más, pero yo me centré más en límites porque la segunda práctica era sobre límites. Y a ese libro le di, pero en el alma, o sea, cada cosa empecé y todo el tiempo empecé a estudiar. Ese librito, de verdad que no me acuerdo el nombre ni el autor, pero sí fue muy bueno porque la segunda práctica vino de ese libro que yo ya había desarrollado y que ya pues sabía cómo salían, ¿no? Y en esa segunda práctica me acuerdo que saqué 20. O sea, fue una transformación increíble. Y no solamente eso, sino que en ese tiempo, con mucho el profesor de práctica, el nombre, sin embargo, dijo, como todos están mal en la primera práctica, la segunda práctica vamos a duplicar la nota para la primera práctica. O sea, tenía todos 20. ¿Sí? Wow. Entonces, eh, recomiendo ese libro, en algún momento tal vez lo voy a encontrar. Creo que era Lázaro, una cosa así, del autor Lázaro, ¿no? Pero bueno, eso fue muy bonito también. Otros libros, siempre nos ayuda, por ejemplo, los libros de Elon Lajes, ¿no? El de, también el libro. Lo que pasa es que creo que conmigo no ha habido mucho esto de memorizarme los nombres de los libros, porque lo que hacía era, ya, ver el índice, este me sirve, listo, sí, 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 este me sirve, y irme al capítulo específico y ya está, listo, ¿no? Pero sí, el libro, por ejemplo, de geometría diferencial, así es el título, me ayudó muchísimo, justo lo llevó en pandemia, ¿no? Entonces, y la pandemia lo llevé en mi tierra, en la sierra, y justo toda esta vivencia de la sierra más estas clases de geometría diferencial, para mí fue también muy bonito poder entender, de verdad yo me sentía en el paraíso, ¿no? Porque hacía lo que quería, que era estudiar, y en un lugar tranquilo, sin muchas presiones, lo que naturalmente vemos en Lima, ¿no? El tráfico, la bulla y por acá, por allá tal vez. No, allá era de maravilla, de verdad. La pandemia, de alguna forma, para mí no fue tan mala. Obviamente, también a las personas que le afectaron le tengo bastante respeto, pero para mí fue algo bueno porque me ayudó a vivir como los filósofos. Vivían en el campo, se reunían en el gimnasio, etcétera, allá en Grecia y podían ver la naturaleza. Y yo estaba haciendo eso y además estaba estudiando filosofía, digo, estaba estudiando matemática, ¿no? Fue una cuestión muy transformadora en eso. Claro, un poco como esto de Isaac Newton en la peste negra y que se recluyó porque también en ese tiempo había una condición que nadie podía salir y en ese tiempo hizo grandes avances científicos, ¿no?
estando encerrado, ¿no? Y también en una zona de campo, ¿no? Entonces, Sí, exacto, ¿no? También con Newton, admiro bastante a Newton también, un personaje muy, muy, muy interesante. Eh, por supuesto, lo recordamos todos con la cuestión de cálculo, etcétera. También lo recuerdo bastante por el estudio de la gravedad, no solamente aquí en la Tierra, sino también gravedad para el universo, etcétera. Entonces, yo creo que en estos tiempos, cuando nosotros tenemos estos contextos, nos identificamos con cierta persona. En ese tiempo, por supuesto, eh, me identifiqué un poquito con Newton, ¿no? Aunque, claro, no salió teoremas, etcétera, pero sí vivíamos así, ¿no? claro, 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 definitivamente. En este camino, de hecho, como comentas, bueno, si alguien conoce el librito amarillo, que lo ponga en el chat para así que todos podamos comprarlo. Pero en algún momento del camino de la facultad, sentías como que dudas, como que tal vez esto no es para mí, y qué te ayudó a seguir, o siempre fue como, pasa esto, pero sé que puedo remontar. Nunca, nunca, nunca dudé. Yo sé que sí, hay algunas cosas en que cuando emprendemos dijimos, no, tal vez no es el camino, etcétera, pero cuando yo entré a San Marcos, a matemática, nunca dudé. Hubieron desafíos, y esto lo cuento ya como una anécdota, ¿no? Me acuerdo el primer examen que saqué 0,1, venía de la primaria, que era muy bueno, venía de la secundaria, que había remontado y estaba en el primer puesto. Venía de la filosofía, que de alguna forma también venteaba a los profesores. Venteaba, en filosofía decíamos ventear cuando sacábamos 20 a los profesores, ¿no? Porque de cierta forma, como la filosofía es un poco subjetiva, entonces coincidir con el espíritu del profesor adicional a que tienes que escribir la respuesta correcta es bien complicado. Entonces, ventear, o sea, sacar 20 en filosofía es un poquito complicado por ese matiz nada más, ¿no? Entonces venía de sacar 20 en filosofía y venía con este historial de sacar buenas notas, y el primer examen de matemáticas 0,1 para mí fue desastroso. Entonces me acuerdo, el examen terminó a las 10, esperé la respuesta. Creo que el segundo o tercer día nos dio la respuesta el profesor, saqué 0,1, me puse muy, muy triste. Nunca dije, no, este camino no es para mí, sino que dije, está mal esto, no entiendo cuán difícil puede ser, ¿no? Me acuerdo que me fui a rectorado para atrás, había un arbolito bien coposo. O sea, me fui caminando y encontré ese arbolito bien coposo así, bien, bien coposo. Y me metí dentro. Y o sea, no sé, me sentía tan mal que ese lugarcito, y honestamente me puse a llorar hasta quedarme dormido. Estamos hablando de más o menos 12:30 por ahí, hasta las 4 o 5 de la tarde, que ya era la cena, entonces dije, tengo que ir a cenar." De verdad fue así, estas cosas que uno pasa, ¿no? Entonces, nunca dije, no, este no es mi camino, sino siempre, a pesar de esos desafíos, yo estaba firme en que sí, tengo que continuar, y tal vez ese espíritu, pues, me llevó a terminar matemática, ¿no? Porque matemática es bien dura, yo lo veo bien duro, bien duro. Sí, definitivamente ahí todos los que hemos llevado la carrera hemos pasado por 0-1, pero definitivamente el estudio, estudiar, además se siente lindo, ¿no? Cuando realmente entiendes un teorema, ¿no? Y entiendes desde el inicio hasta el final. Hay mucha lógica ahí detrás, y de hecho seguro lo debes haber disfrutado también con de filosofía. Sí, 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 sí. De verdad es bastante gratificante. Entiendes y dices, wow, sí, ya está, ¿no? Entonces, y más en el examen cuando resuelve. Y hay un caso que a mí me pasó, no sé si también a los demás o a ti, em, cuando creo que hago bien la respuesta en el examen, está mal. Y cuando estoy preocupado porque tal vez no hice bien, porque digo, no, no creo que haya salido así, ¿no? Y resulta que saco buenas notas teniendo o sintiendo eso. Y cuando me siento seguro, saco un poco bajo, ¿no? Entonces, no sé, esa Sí. parte también como que me pasó en matemática, ¿no? Entonces, Siguiendo con este camino, ahora entrando más un poco al tema de la investigación aeroespacial, ¿cómo es que llegas a, bueno, de hecho lo veo en tu historia, ¿no? Siempre este interés por querer descubrir, por querer conocer, por querer entender el detrás de las cosas, ¿no? ¿Cómo llegas a participar en los grupos de Space?
de San Marcos, la Fundación Acercándote al Universo de México. ¿Cómo pasa esta transición de matemática pura a la investigación aeroespacial? Yo lo que estoy viendo hasta el momento es que hay personas que tienen un objetivo claro desde el principio, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser, no, no sé, astronauta, listo. Entonces, desde el principio, digamos desde niño, por ejemplo, hay un libro que han sacado hace poco del ingeniero Avid, desde niño ya está pensando ser astronauta y ha hecho toda una trayectoria que ahora ya tiene vuelos parabólicos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, hay personas así. En mi caso no es así, o sea, no que desde el principio me tracé una meta para lograr, sino que ha sido un proceso de descubrimiento. Cuando estaba en la secundaria descubrí, bueno, hablaba de ciencia, no tanto sabía mucho de ciencia, pero sí hablaba mucho de ello. También estudié filosofía, descubrí que las matemáticas es objetividad y necesito estudiarlas. O sea, no dije quiero ser matemático desde el principio. Ya terminando matemática, no sé si me hace un momentito para poner. Sí, sí, claro. Ya. Ya terminando matemática, y una vez les recomiendo esto, ¿no? Que siempre traten de cultivar la parte social también. Como yo era solitario, em, dije, ¿y ahora qué hago, no? Ya terminé matemática, ¿y ahora qué hago? Empecé a dictar clases en secundaria, en algunas academias, pero sentía este espíritu de nuevo de que quiero hacer algo más, ¿no? Yo soy matemático, no soy profesor de matemática. La enseñanza es muy bonita, pero no soy profesor, yo soy matemático. Entonces, es ahí donde veo con una suerte de que, y no tener de alguna forma a nadie quien nos guíe, y yo más todavía, porque era solitario, siempre tengan amigos, ya les recomiendo, siempre tengan amigos por acá y por allá, y tratar de conversar estos temas, etcétera, porque por ahí empiezas a encontrar, ¿no? Ciertas cosas. Bueno, en mi caso fue así. Empecé a caer en una cosa de depresión, ¿no? Porque quería hacer más, pero no sabía qué. Y es ahí donde yo estaba en la residencia todavía. Es ahí que conocí o escuché de Rivaldo Durán. No sé si lo has escuchado también. Es un astronauta análogo peruano también. Y dije, y en ese tiempo había sido seleccionado. Y dije, ¿se puede llegar a ser astronauta? En ese tiempo no tenía la diferencia, no entendía la diferencia entre astronauta y astronauta análogo, pero dije, Ujú. pero se puede, o sea, es una cosa de descubrimiento también, ¿no? No es que desde el principio dije, quiero llegar a ser astronauta, sino que se puede llegar a ser astronauta y empecé a mover cielo y tierra para poder contactarme con él. Y él, una persona muy humilde, muy buena, de verdad es la mejor referencia hasta el momento que puedo encontrar en el sector espacial, ¿no? Una de las mejores, porque también es el ingeniero David, por supuesto. Empezamos a conversar y le dije, no, mira, me gustaría ver qué mundo es este en el que estás y si se puede lograr hacer astronauta, etcétera. Y me dijo, una de las frases que me dijo es, tú puedes lograr lo que tú te propongas, siempre y cuando con trabajo duro. Entonces empecé de nuevo a buscar qué hacer, ¿no? Entonces dije, el sector espacial. Y justo en ese tiempo obtuve una beca para una escuela de verano de México Ujú. en física, porque ya como que por ahí decía, ya tengo matemática, ya tengo filosofía, tal vez ahora para poder entender la realidad necesito física, decía, ¿no? Seguía con el descubrimiento y yo creo que voy a seguir descubriendo esto hasta ser ancianito, hasta morirme, no lo Claro. sé. Entonces dije, sí, postulé a esta escuela de verano, al Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México, me aceptaron, fui y en ese espacio empecé a hablar que me gustaría entrar al sector espacial, que esto, que el otro, y un amigo ahí me dijo, vamos a visitar al observatorio José Enrique Erro. Y fuimos y vi maquetas en tamaño real de transbordadores, de módulos de mando, módulo lunar, la estación espacial, que esta sí no era en tamaño real, sino era pequeño, arriba, unos satélites, y me quedé maravillado, me quedé muy impresionado y dije, wow, este es el lugar donde quiero estar.
Y ahí como que descubrí esto y dije, no, aquí necesito estar. Y ahora, pero como matemático, ¿dónde? Porque matemáticas está en todas partes, ¿no? Sí. Entonces empecé ya a tener una idea de modelar la trayectoria, las órbitas de cohetes o de satélites, trayectorias hacia la Luna, hacia Marte. Entonces por ahí está yendo mi campo. Y es ahí donde empecé, ¿no? Ya, pero ahora, ¿cómo hacemos? Y algo muy bonito. En la secundaria tenía la idea de hacer investigaciones. O sea, como una idea vaga, así que proponer cosas, tratar de inventar cosas, ¿no? De hecho, fue una cosa muy bonita que el molino, no, eso lo vi ya después, creo que en filosofía lo vi, cómo construir un molino, que yo lo construí sin saber este procedimiento. Wow. ¿No? Es un palito con unas hojitas dobladas así, ¿no? Una hoja cuadrada dobladas así, y me acuerdo que corría y hacía que dé vuelta. O sea, eso lo construí estando allá en el colegio. Entonces, cuando vi que en el sector espacial se puede hacer investigaciones, empecé como que a recordar estas pequeñas cositas que tenía en el colegio. Entonces dije, sí, necesito o quiero hacer investigación. Y es ahí donde empezó a, a, mm, a evolucionar esto de las investigaciones. Empecé a realizar más investigaciones, ¿no? También empecé a autoeducarme en cómo realizar investigaciones, en cómo hacer, también con Rivaldo, también con algunos chicos de San Marcos. Ahí empecé a introducirme a varios grupos, Space San Marcos, por ejemplo, AES de San Marcos, que hasta el momento estoy. He estado en el proyecto Estratosfera cuando dijeron, vamos a lanzar papas a la estratosfera para ver cómo responde la biología de la papa frente a estas condiciones, ¿no? Cambio brusco de temperatura, radiación, son muy parecidos a Marte. Entonces, con la idea de que posteriormente la papa peruana sea enviada para Marte, ¿no? Entonces, también fui parte de ello. Y ya el año pasado, sí, para el 2024, enero, febrero, por ahí, la Fundación Acercamiento al Universo, que pertenecía a Rivaldo, me mandó una convocatoria diciendo para la segunda misión análoga de Faujout, análogo a Marte. Entonces, la primera misión fue el de Rivaldo, la misión Principia, y la segunda misión estaban mandando una convocatoria. Entonces, lo que empecé a hacer es, ya, vamos a postular. Y me acuerdo haber enterado 24 horas antes del cierre de convocatoria. Y fue de verdad que empecé yo, ay, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo postulo? Tenía que llenar unas formas bastante grandes, tenía que ver lo de la examen médico, o sea, un montón de cosas así, que lo hice en todo ese tiempo. Para mí era un desafío, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a dar todo de mí. Me acuerdo haberme tomado como 4 Red Bulls. Entonces, y como que di todo de mí. Terminó la convocatoria y dije, bueno, ya di todo de mí, espero que pues esto funcione. Si me aceptan, bien. Y si no me aceptan, bueno, di todo de mí, ¿no? Ya está. Y a la semana, me parece, me llegó el correo diciendo pues que sí me habían aceptado. Wow. Entonces dije, ¿qué? O sea, 24 horas para postular esto. Me acuerdo que sí, dejé el trabajo, o sea, pedí permiso, etcétera. Entonces, solo me enfoqué en postular, ¿no? Dije, wow, o soy bueno o ellos están locos. Claro. Y parece que ellos están locos. Entonces agarro y ya, pues, ¿no? Empezó todo el proceso. Y para mí fue una noticia muy, muy bonita porque era un logro bastante, bastante grande, ¿no? Porque, o sea, estamos viendo o estamos midiéndonos con personas muy talentosas a nivel latinoamericano. O sea, habían postulado mexicanos, brasileños, chilenos, peruanos también. O sea, sí, de toda la región, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, es bastante increíble. Empezó todos los preparativos para la misión. Es ahí donde también fue uno de los logros más bonitos de querer ser parte del experimento, porque en realidad la misión es tipo un experimento donde reproducen lo que es las condiciones de Marte y nosotros vivimos dentro y nos ponen pruebas, etcétera,
de cómo responde nuestro cuerpo y en general cómo respondería el cuerpo humano frente a estas condiciones y los desafíos que surgirían para ya estar viendo o de alguna forma previniéndonos de los desafíos que tendrían los astronautas cuando vayan a una misión real a Marte, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente fue la misión. De verdad fue una transformación ahí muy, muy bonita. Y por supuesto, algunos dirán, pero te eligen y ya estás. Con la filosofía que tengo ahora, empieza el infierno. Y yo creo que no es malo, sino que es transformador, ¿no? Es como que ya tienes que hacer la investigación, ya tienes que hacer el presupuesto. Yo no, de verdad que no soy una persona bastante acomodada en lo económico. Me acuerdo que creo que era una cuestión de 45.000 soles que había que reunir porque era Wow. para el viaje, era para la alimentación, era para el hospedaje, era para la misión misma. Tuvimos el entrenamiento de astronauta en la centrífuga humana, o sea, un montón de cosas que yo dije, wow, o sea, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? No sé de dónde, pero hay que darle, nomás hay que darle. Yo creo que ahí está a pesar de todo el estrés, de toda la preocupación que uno tiene, estas cosas son estrés y preocupación buena porque te transforma, ¿no? Saca lo mejor de ti. Ujú. Y eso es bueno, o sea, obviamente debe haber un estrés malo por ahí, ¿no? Cuando estás, no sé, en una cosa que no te transforma, pero este sí era un estrés transformador, o sea, todo eso. Y sí, sí, avanzamos, fuimos a la misión, en ese tiempo también sacamos la primera investigación que hice con Rivaldo, con algunos más sobre el transporte aéreo personal para astronautas en Marte, ¿no? Es un Ujú. flyover que sí, sí existe para los que tal vez no han escuchado. La idea es básicamente de Spider-Man, del Duende Ok. Verde, de la Ujú. plataforma del Duende Verde. Ya Ujú. imagínate que eso exista aquí en la Tierra, y de hecho sí existe, tal vez no con la misma Por- forma, pero sí Ujú. existe, es el flyover. Les invito a que puedan buscarlo, está a la venta, que está 6.000 soles me parece. Te lo mandan desde Francia, lo ha Ujú. patentado el francés Frank Zapata, y esto existe y es funcional aquí en la Tierra, pero Wow. rediseñamos la ingeniería para que pueda funcionar en Marte y que pueda funcionar ya bajo esas condiciones, ¿no? Aquí en la Tierra, por ejemplo, bueno, básicamente este flyward para levantar necesita un cierto empuje hacia arriba y eso lo obtiene a través de combustión, a través de propulsión y usa carburante y solo tiene que levantar su propio peso y el del astronauta y el tanque de carburante, ¿no? Digo, del astronauta no, de la persona aquí en la Tierra. Ujú. En cambio, en Marte tenía que de alguna forma tener el suficiente empuje para que pueda elevar al astronauta, al peso del astronauta, al peso del traje, porque en Marte necesariamente se tiene que usar traje por las condiciones atmosféricas, ¿no? Radiación, etcétera. Tiene que levantar el peso del combustible, tiene que levantar el peso del oxígeno, porque ya no. Aquí, para hacer combustión, necesita oxígeno y este flyboard lo que usa es aquí en la Tierra, el oxígeno pues que hay acá en la Tierra. En cambio, Ah, ya no hay tanto oxígeno como para usarlo, entonces necesita un tanque de oxígeno adicional y además su propio peso, y esto todavía variando la gravedad de Marte mismo, ¿no? Entonces se tenían que encontrar un empuje óptimo para que pueda levantar todo ese peso. Y sí se obtuvo, ¿no? Rediseñamos incluso las toberas, etcétera, simulaciones, etcétera, ¿no? Con matemática computacional y sí se logró. Fue una investigación muy bonita y hasta la frase suena transformadora, ¿no? Como que, wow, ujú. transporte aéreo personal para astronautas en Marte, como que, wow, ¿qué es eso? Claro. Lo presentamos en el International Astronautical Congress, que ese tiempo fue en Milán, y logramos, este es un congreso el más grande del sector espacial a nivel mundial. Están las agencias principales y relevantes del mundo, la NASA, Ujú. la ESA, etcétera, son profesionales bastante grandes. También está CONIDA, también va. Ayer, digo, el año pasado he visto que ha ido, también este año se celebró en Sydney, en Australia. También hemos presentado investigaciones. Y bueno,
De ahí, de Milán, de Italia, nos pasamos lo que es a Polonia a realizar la misión, ¿no? Y hemos estado como un mes y medio fuera. Ya imagínate la cantidad de dinero que se necesita para eso. Sí. Entonces, bueno, una misión exitosa, muy buena. Estuvo una mexicana, nuestra comandante de tripulación, digo, nuestro subcomandante de tripulación y oficial médico, tres peruanos, nuestra comandante Natalie, seguramente la has escuchado por las redes también, hablan de ella, nuestra ingeniera de tripulación, que es Marisol, y yo como científico de tripulación, ¿no? Entonces, en la idea de científico que tal vez hablaba en la primaria, en la secundaria, ahora veo que no es mi camino. Tal vez desde ese momento no dije quiero ser científico, pero de una forma de descubrimiento he ido desarrollando esto de la ciencia. Ahora, normalmente en la vida cotidiana, cuando te dicen, pues, ¿qué carrera eres? Matemático. Y todos dicen, no, pero es profesor de matemática. Entonces, no decimos científico matemático. ¿Qué carrera? Matemático. Algunos dicen de matemática y algunos matemática pura. Sí, bueno, interesante. Pero no decimos científico matemático. A mí me gusta decir porque incluso eso es lo que somos, ¿no? Lo que hemos estudiado es ciencias matemáticas, por tanto, somos científicos matemáticos. Entonces, ya soy científico, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De que en la secundaria, en la primaria, tal vez hablaba de ciencia y ahora puedo decir soy científico matemático, ¿no? Y más todavía la aeroespacial, porque estamos haciendo ingeniería aeroespacial, ¿no? Viajes al espacio, a Marte, etcétera. Es muy, muy emocionante, de verdad. Este campo es muy bonito. Realmente maravilloso escucharte, Romildo, cómo pasas de un momento en el cual terminas la carrera, no sabes qué más viene, qué más te depara el futuro y cómo las cosas se van dando, ¿no? Y cómo las personas que vas conociendo y cómo tu curiosidad siempre te ha impulsado a ver, ¿no? Oye, ¿qué es esto de la ingeniería espacial, no? ¿Realmente se puede ser astronauta? Qué interesante esa pregunta, ¿no? Cómo te ha abierto a un camino de vida, ¿no? Que ahora lo hemos reflejado en eso, científico, matemático y en el campo aeroespacial, que realmente maravilloso y de mucha inspiración, motivación a muchos jóvenes que en el colegio también quieren hacer una carrera de científico, pero tal vez no saben a quién tomar como referente. Acá, un poco con esta entrevista, también ellos te pueden conocer un poco más y pueden ver un poco más cómo es ese camino, ¿no? Que no siempre a veces es como lo mencionas, ¿no? Que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, ¿no? A veces hay, ¿no? Es como una montaña rusa. De hecho, bueno, hay estos dos tipos, hasta el momento yo observo eso, ¿no? Que hay estos dos caminos, digamos, hay algunos que sí, pues tienen desde ya, desde niños tienen la idea de ser algo y lo logran. Un gran, un gran astronauta es, por ejemplo, el mexicano José Hernández. Hay una película, les invito a que puedan verla, A Millones de Kilómetros. Él a los 10 años descubrió que quería ser astronauta y le contó a su papá y él empezó a decirle, ¿no? Sigue estos pasos. Primero determina dónde estás, tu objetivo, luego determina dónde estás, luego traza el camino de cómo llegar a tu objetivo, luego trabaja duro, ¿no? Para lograr este objetivo. Y lo que él adicionalmente agrega es perseverar, porque él postuló para ser astronauta en la NASA 11 veces y a la 12 fue aceptado. Entonces, es bonito tener esta riqueza de que hay distintas formas de encontrar tu propósito en la vida. No fue la mía, no es que dije ya yo quiero ser matemático desde el inicio, sino que yo fui descubriendo y es mi naturaleza tal vez, y voy a seguir descubriendo, tal vez de acá, no sé, tal vez llegue a ser militar, porque por ahí me está picando esto de que, no, tal vez métete a ser militar, ¿no? Y no sé, poner a tu cuerpo al límite, ya pusiste tu mente al límite y todavía sigues, ahora pon tu cuerpo al límite a ver qué pasa. Entonces, son personas bastante buenas y podemos tenerlo como referencia, ¿no? Tal Al cual. final todos tenemos nuestro propio camino. Muy cierto, ¿no? Pero el mensaje que te dio Rivaldo, si no me equivoco, hay que ponerle mucho esfuerzo, ¿no? Y de hecho de eso se trata, ¿no? Independientemente, ¿no? Es bastante esfuerzo, es bastante trabajo duro, ¿no? Lo vemos como en 24 horas lograste cerrar algo que parecía imposible, ¿no? Conseguir tantas cosas. Bien, yo creo que todos en algún momento
tenemos esta riqueza de sentirnos invencibles, ¿no? Yo lo sentí cuando terminé filosofía y estaba preparándome para entrar a matemática. La mayoría de personas me decían imposible. Hasta, y te juro, esto me contó ya mi primo, que le había dicho que quiero entrar a San Marcos. Hasta él me contó en algún momento, cuando ya entré, me dijo, honestamente, yo en ese tiempo trabajaba como ayudante de cocina, ¿ya? Entonces me dijo, honestamente, yo no creía que ibas a entrar a San Marcos. No creía. Mira, hasta él. Entonces, pero yo me sentí invencible. Yo creía en mí mismo y me sentía invencible. Dije, no, sí, sí lo hago, y lo hicimos. Ya cuando terminé matemática, como que se difuminó o perdí eso, no lo sé, o tal vez esté escondido dentro de mí, pero ya, o sea, ya no, uno no se siente como que quiero lograr y voy a hacerlo. Cuando conocí a Rivaldo, seguía con esta idea de que, wow, no, es que hay que esforzarse, que esto, que lo otro, y aún así lo hacía. La filosofía que hoy tengo es de disciplina, y esa disciplina es bien, bien, bien dura. Le recomiendo el libro em, de David Goggins, que de verdad hace un mes y medio más o menos llegó a mí y de verdad me ha transformado completamente en estos mes y medio. Porque yo no soy, digamos, superdotado, inteligente, etcétera. No, no, no. Somos personas todos. Sin embargo, el dominio que uno puede tener con uno mismo empieza por conquistarse uno mismo. Honestamente, para mí no es fácil levantarme, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana y hacer ejercicio. O sea, no es que todos los días estoy, sí, vamos ya, sí, será una semana. Y ahí está la idea de la motivación, ¿no? Para mí la motivación es buena, pero no confío en ella. Nunca, nunca voy a confiar en la motivación. Lo que sí voy a confiar es en la disciplina, porque la motivación te abandona en los momentos más difíciles. ¿No? Estás motivado, pero ya cuando toca hacer el trabajo real, la motivación te abandona. Entonces yo no, y recomiendo no confiar. Podría ser una chispa que encienda todo, pero no confíes en la motivación, confía en la disciplina. Ya se viene verano, bueno, y esto seguramente lo voy a seguir cultivando cuando llegue invierno. Es desde los pasos más pequeños, bañarse con agua fría. Ahora verano es tranquilo, pero cuando llegue el invierno, ahí va a ser mi examen, sea invierno o verano. Todos los días levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicios. Hay días en los que no se pueden. Hay días en que dices, no, pero ya hiciste toda la semana, entonces hoy día domingo ya no hay que hacer. Pues no. La idea de disciplina es hazlo, sea lo que sea que estés sintiendo ahora. ¿Estás animado? Hazlo. ¿Estás desanimado? Hazlo. Porque se logra, eso logra bastante cosas. Por ejemplo, que estudiar matemáticas, listo. Entonces necesitas, o estás para un examen, etcétera. La procrastinación, hay que dejarlo para 2 días antes, 3 días antes. La disciplina te dice, no, si ya dijiste que en este horario vas a estudiar, estudias. El siguiente día, no, pero ya estoy cansado, llego, estudia. El siguiente día, no, pero hoy día mis amigos me dijeron pero fue a fútbol. Si dijiste que este tiempo estudias, estudias. Otro tiempo será para jugar. Que no es malo, o sea, también es bueno hacer ejercicio, salir a jugar, hacer vida social, etcétera. Pero cuando la disciplina manda, yo estoy 100% seguro que eso te va a dar muy buenos resultados. Ya, todas las personas que nos escuchan, confíen en la disciplina. Es difícil. Para mí no es fácil a veces estas cosas. Eh, tenemos que avanzar con algunos temas de investigación. Pues la primera semana estaré motivado, porque digo, ya, vamos a hacer esta investigación. Listo, ya, listo. Pero la segunda, la tercera semana empieza a ser un poco tedioso y ahí entra la disciplina. Y yo sé que con esa disciplina se logra un montón de cosas. Lean el libro No me puedes lastimar de David Goggins, un tipo muy duro. Ahorita mi sueño es conocerlo. No, sí, Tal vez definitivamente. Es un, en algún creo, momento lo voy a conocer, pero sí, sí quiero. Y de verdad, él ha puesto su cuerpo a límites extremos.
y lo ha logrado. Y todas las personas tenemos ese potencial, solamente que a veces no lo descubrimos. Entonces ese es el mensaje que tal vez que doy a todas las personas: consiguen la disciplina. No confío, yo no confío en la motivación, lo vuelvo a repetir, no confío en la motivación, confío más en la disciplina, porque la motivación me abandona cuando el trabajo se vuelve más duro. Ujú. Gran mensaje, Romildo, definitivamente, ¿no? La motivación puede ser como ese fuego artificial, ¿no? Que lo prendes, explosiona y se acaba, ¿no? Y la disciplina es como esa vela que se mantiene siempre encendida, ¿no? Es tenue, Ujú. pero se mantiene encendida, ¿no? Y eso Ujú. nos lleva a lograr justamente grandes cosas. Sí. Realmente ha sido un honor muy grande para mí tenerte en este espacio. No sé si te gustaría eh, dar un mensaje a tal vez futuros estudiantes que quieren seguir la carrera de matemática o carreras en el campo de STEM, especialmente jóvenes de provincias que a veces por los recursos limitados se pueden sentir como que no, tal vez este no sea mi camino, pero ¿qué mensaje te gustaría dar a la audiencia que puede estar escuchando esta entrevista? El mensaje que yo les doy es que siempre, siempre, siempre ustedes luchen por sus sueños, aunque sea lo más difícil que puedan verlo ahora. No hay objetivos imposibles. Yo creo que sí se puede lograr todo, siempre y cuando, por supuesto, sea razonable. O sea, yo creo que sí se puede. Y no se preocupen mucho, tal vez, de la cuestión económica. Obviamente es necesario, pero hay puertas que se pueden abrir. Les comento esto no desde un punto de vista que lo he visto en algún libro, en alguna película, sino que lo estoy viviendo conmigo mismo. He viajado a Europa, a Australia, a Polonia, y yo no vivo, no tengo casas, no tengo empresas. Yo creo que sí hay puertas que se abren, y si no se abren, la derribamos, y si no hay puertas, la construimos. Ese es mi mensaje, y que siempre, siempre luchen por sus sueños, siempre con disciplina. Y por otro lado, también, el fracaso no es malo, el fracaso es muy bueno. No lo vean como algo que voy a fracasar y si fracaso, se termina todo. No, 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 no. Aprendes. Con el fracaso siempre se aprende. Siempre se aprende. Siempre cásense con el fracaso. Y cuando logran fracasar lo suficiente veces, van a lograr el éxito. Es como un arquero. Ha fallado 1 millón de veces lanzando una flecha hacia el punto o al objetivo, pero ya en 1.000.000 de veces le da en el objetivo. Y esas son las personas que pues cambian el mundo, cambian sus vidas, cambian a su familia, cambian a su país, muy transformador. Ese es el mensaje que les doy. Diga mensaje. Bueno, nada más que agregar. Realmente muchas gracias. Esta ha sido la sección 1729 de Star Max y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo.